Hola, ¿qué tal chicos? Muy buenos días. Vamos a hacer la explicación correspondiente al tema que es de nuestro libro editorial. Hemos trabajado con áreas y perímetros, pero hoy vamos a aplicarlo de otra manera. Es decir, vamos a entender un poquito cómo podemos calcular un perímetro, en este caso van a ser áreas, de algunas figuras, descomponiéndola en algunas que ya conocemos. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Tenemos aquí ya la cuadrícula para que entiendan de igual modo de dónde salen algunas fórmulas para calcular el área. La figura que tenemos es la azul, vemos que es un rectángulo. Sabemos que para calcular el área de un rectángulo utilizamos lo que es base por altura. Es una base y una altura. Normalmente, si tenemos la cuadrícula, pues contaríamos todos los de adentro, ¿verdad? Pero para hacerlo más rápido, contamos aquí cuántos hay. En este caso acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y contamos los que hay aquí también para ver qué es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Para hacerlo más rápido, nosotros diríamos que es 10 por 6 y nos daría 60. Esto quiere decir que hay 60 cuadritos aquí adentro. Eso es el área. Pero bien, imaginemos que en una figura no nos den un dato, es decir, que solamente tengamos esto de acá, ¿sí? Lo de aquí. Entonces tengo que buscar cómo ingeniármelas para sacar el área, ¿sí? de esta figura, descomponiéndola en algunas que conocemos. Ejemplo, si sabemos que esto es 10 por 6 y me da 60, vamos a ponerle unidades cuadradas. Si tengo la mitad, es decir, si tengo lo siguiente, si tuviéramos esta parte, ya tendríamos triángulos. Recordamos que la fórmula para calcular área de triángulos es similar. Nada más que es base por altura dividido entre 2. Ahora, si la pregunta había sido ¿por qué entre 2? Fíjense que si uno o dos triángulos formo un rectángulo. Entonces, fíjense en lo siguiente. Si divido entre 2 el área, ¿sí?, de este rectángulo, voy a obtener un triángulo. Entonces, de aquí sale porque es entre 2. Lo mismo podríamos hablar de un cuadrado. Un cuadrado, si lo divido entre 2, así en su diagonal, voy a obtener dos triángulos. Ahora sí vamos al ejemplo del tema. Otro ejemplo básico es esta figura, es un romboide. Podemos ver que si queremos calcular lo que es su área total, podemos aplicar la fórmula que conocemos, que por cierto les estoy anexando un formulario y pueden revisar cuál es esa fórmula. Ahora bien, si quieren aplicar esa, pueden hacerlo. Si no, observen. Lo que quiero que entiendan es que de una figura la podemos descomponer en otras figuras. Es decir, en esta ocasión vamos a usar un cuadrado y dos triángulos. Entonces, si quiero saber el área, puedo aplicar la fórmula del cuadrado y la del triángulo y listo. Ahora, también fíjense cómo podemos jugar a descomponer las figuras. Por ejemplo, como este mide 3 y aquí también mide 3 y su altura también es 6, este pedazo de acá lo podemos quitar y ponerlo aquí. Con esto obtendríamos una nueva figura que sería prácticamente un rectángulo. Vamos a imaginar que lo vamos a hacer. Más o menos, fíjense. Supongamos que aquí lo estamos tratando de completar. Fíjense que nos quedaría un rectángulo. Aquí serían 3 centímetros y aquí 6. Podríamos aplicar también la fórmula del rectángulo, que prácticamente sería la misma para esta figura que es el romboide. Entonces, fíjense cómo de una figura obtenemos más. También este de acá lo podemos quitar y pasarlo en este. Pero lo importante es que nos demos cuenta que a veces, si no me acuerdo de la fórmula de una figura, la puedo dividir buscando formar las que sí recuerde, que son las básicas, un cuadrado, un triángulo o un rectángulo. Y con esto lo haríamos todo. Entonces, como ya vimos que poniendo esta parte aquí obtengo un rectángulo, entonces quiere decir
que voy a aplicar la fórmula de base por altura. Entonces, mi base sería 6 más 3, que sería un total de 9. Aquí está 9. La altura sería 6. Entonces, la fórmula que voy a aplicar es base por altura y voy a multiplicar la base que es 9 por 6 para obtener un total de 54 centímetros cuadrados. Si esto lo pasáramos a la cuadrícula que puse al principio y nos ponemos a contar cuadritos, tienen que haber 54 cuadritos dentro de toda esta figura. Entonces, lo que va a tratar este tema es esto: analizar y comprender que si no me acuerdo de una fórmula de alguna figura, la descompongo en la que me acuerdo. Las básicas son esta base por altura entre 2, que sería la del triángulo, o lado por lado, que sería la del cuadrado.